nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos, y estoy invitado por JUS 360 para abordar el tema de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso ante el pedido de vacancia del presidente de la República. La Constitución es un orden jurídico y político en el cual estamos todos, y las autoridades, con mayor razón, que ejercen el poder en nombre del pueblo, deben hacerlo con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, señala el artículo 45 de la Constitución. En el ejercicio de las funciones parlamentarias, en este caso no de legislar, sino de controlar, caben medidas de control represivo que llevan a cabo sanciones a través de un juicio político, un antejuicio, y esto tiene garantías de un debido proceso a nivel parlamentario, ¿no? Y sobre el cual el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse para asegurar una serie de requisitos sustantivos, ¿no? En estos procedimientos. Y con esa ocasión, en la sentencia 006 del año 2003, proceso de inconstitucionalidad, el tribunal tuvo el acierto, ¿no?, de decir que en el caso del artículo 113, numeral 2, que alude a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral o física, que no está regulado en el reglamento del Congreso, era una exigencia, ¿no?, que esta causal pudiera ser objeto de una regulación legal, tanto en el número de votos para poder, digamos, vacar un presidente. Recordemos que Fujimori fue vacado cuando huyó del país y renunció abyectamente a la presidencia de la República del Japón, ¿no?, por fax, ¿no? Y en esa vacancia hubieron 60 y tantos votos. Pero para elegir, por ejemplo, magistrados del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, o reformar la Constitución, ¿no?, se requiere 2/3 de los votos, y el tribunal entendió que era una votación alta, la más alta, que debería ser también la necesaria para remover al presidente, y así exhortó al Congreso, que modificó su reglamento. Pero lo que no hizo fue establecer las causales, ¿no? Y si bien hubo consenso cuando se vacó por incapacidad moral que un presidente de la República huya del país sin autorización, se refugia en otro país, ¿no?, de sus ancestros, y renuncia a la presidencia, constituyó un agravio, ¿no?, a los peruanos y a la dignidad nacional. Pero luego, cuando ha sido utilizado en estos intentos de vacancia con el presidente Kuczynski, que termina renunciando, se pone en evidencia que hay un uso y un abuso, ¿no?, y una arbitrariedad. No porque no debe investigarse, que corresponde, que el Ministerio Público venía investigando a Kuczynski, todavía lo investiga, incluso ha tenido arresto domiciliario, impedimento de salir del país, ¿no?, sino que el Parlamento quería sacarlo de la presidencia de la República sin esperar que, terminada su periodo presidencial, fuera puesto bajo la justicia, como ha ocurrido con Humala, o bueno, Toledo fugó, bueno, el otro García se suicidó, ¿no?, etcétera, ¿no? En ese sentido, diría entonces que el Congreso actual, al momento que solicita una vacancia por audios que revelan que hay conversaciones, digamos, privadas, sobre manejos en torno a la defensa, frente a investigaciones, sobre contrataciones de este personaje, no, la farándula, ¿no?, en la cual habrían estado o estarían involucrados el personal del presidente, o él vinculado por la amistad o algún vínculo. Pareciera ser que es un asunto de una magnitud que requiere investigarse, pero no para una vacancia, lo que se ha señalado, ¿no?, por un tema de proporcionalidad y de razonabilidad, en el entendido de que cuando, por ejemplo, a personajes públicos, ¿no?, no necesariamente la presidencia, ¿no?, o también han, pues, ha habido declaraciones, por ejemplo, Keiko Fujimori recibió $300 millones, ¿no?, del señor de Odebrecht, por ejemplo, ¿no?, y fue entregado en algunos casos directo, indirectamente. Hay hechos, ¿no?, de una gravedad que realmente repulsa, ¿no?, al orden constitucional, que da lugar a acciones. Entonces, en este caso, no siendo menor, pero es un tema a investigar, pareciera que es desproporcionado y razonable, y por eso hay, pues, un ejercicio de un exceso de poder, ¿no?, o desviación del poder. Porque, de acuerdo con la Constitución, por el artículo 117, el presidente solo puede ser acusado por 4 tipos de delitos, ¿no? Y en los demás casos
no es que no pueda ser investigado, lo será y será acusado cuando termine su mandato. En consecuencia, eh, hay un uso de manipulación del concepto de incapacidad moral, que además estaba referido como incapacidad mental, incapacidad física, ¿no? Y que se le ha dado este contorno de que si una persona cree que el presidente de la República es responsable porque hay más muertos de los que tiene otro país por coronavirus, entonces él es el responsable de toda la política general del gobierno y dirige la nación, y en consecuencia hay que vacarlo. Entonces se ha degradado, ¿no?, la institución constitucional debido pues a también la naturaleza de la coyuntura y la composición de la falta de partidos estructurados en el ámbito democrático y constitucional. Es muy saludable que cuando haya conflictos de poderes de suma cero, es decir, donde lo que gana uno pierde el otro, como lo está planteando el Congreso, que para resolver estos problemas hay que sacarlo, ¿no? No es que hay que canalizar o mandar información al Ministerio Público, ¿no? Eh, es bueno que se institucionalice, ¿no? Y que no haya golpes de Estado, como era antiguamente, ¿no? Por eso ha llamado mucho la atención que el presidente del Congreso haya estado en comunicaciones o persiguiendo, ¿no?, a los comandantes generales para advertirles, ¿no? O no sé si buscar su aquiescencia o su neutralidad, ¿no? En la eventualidad que hubiera un cambio, ¿no? Una vacancia presidencial y el presidente del Congreso asumiría esto por defecto del vicepresidente primero y segundo desde ya, ¿no? En ese sentido, que esté canalizado de manera jurídica, ¿no? No exento de lo político, como es obvio, ante el Tribunal Constitucional, es saludable para que el tribunal, en base a su autonomía procesal, bueno, con la responsabilidad que ha tenido también de resolver el conflicto de competencia que planteó el Congreso el año pasado contra el Ejecutivo cuando fue disuelto, con una flexibilidad procesal admitió la demanda, no obstante que el Parlamento estaba disuelto y el titular de la Comisión Permanente no tenía ninguna legitimidad procesal para hablar en nombre del Congreso, sino de la Comisión Permanente, que no tiene capacidad para obrar un proceso competencial, ¿no? Bueno, digo, como ejemplo de una apertura que debería, en este caso por los plazos, permitir que el tribunal otorgue paños fríos, ¿no? En el sentido que aprobar una medida cautelar, admitirla y declararla fundada es simplemente manera provisional hasta que se resuelve el problema. ¿Y cuál es el problema? Así como el año pasado, el Ejecutivo hizo uso de la moción de confianza facultativa para proponer proyectos de reforma constitucional que el Parlamento, o de leyes incluso, como modificar la ley orgánica del tribunal para que no se siga eligiendo, ¿no?, a unos abogados que pretendían, ¿no?, entrar con el apoyo de las fuerzas, bueno, primoristas apristas que controlaban el Parlamento, ¿no?, al TC, es que el tribunal tuvo la oportunidad de definir los alcances y los límites de la moción de confianza facultativa, ¿no?, porque tampoco está regulado en la ley, ¿no?, esa, sino con motivo de la cuestión de confianza obligatoria sí tiene regulación en la Constitución, pero no la facultativa, y tampoco en el reglamento del Congreso. Entonces, el tribunal tuvo la oportunidad de interpretar, ¿no?, cuáles serían los alcances y los límites también. Y pareciera que hoy es también la oportunidad que tiene el tribunal, además dada la urgencia para no crear situaciones de mayor inestabilidad jurídica y política, ¿no?, y sanitaria, desmontar todo un equipo de gobierno en plena pandemia es totalmente irresponsable, ¿no? Porque no se rearma así en 5 o 10 días. Por eso ha trascendido que el presidente del Congreso estaba buscando ya ministros, ¿no? En los distintos despachos, ¿no?, tomando prevenciones, ¿no?, para asumir, ¿no?, el cargo, ¿no? Imagínense ustedes. En ese sentido, creo que el tribunal debería, claro, admitir ya la demanda y la medida cautelar, declararla fundada y suspender, ¿no?, el acto de convocatoria, que puede ser un acto además, si no una tragedia, una farsa, ¿no?, porque se requiere 87 votos y ni siquiera han firmado 70 el pedido de vacancia. Y además ya algunos líderes muy oportunistamente, porque sus bancadas votaron a favor, ¿no?, me refiero a el grupo de Acuña y el grupo de Fujimori, ahora dicen que no se debe vacar, con lo cual vamos a asistir, si llegara el caso, el día viernes, a lo que es precisamente una tragicomedia, ¿no?, sabiendo que no va a ser vacado, pero va a ser puesto en palestra, a ser sometido a todo ese tipo de control con exceso de poder que acostumbra el Congreso cuando va un ministro, como la ministra
de Economía que fue maltratado, o otros ministros que han sido maltratados de obra o de palabra, con agravios que no corresponde a altas magistraturas del Estado, ¿no? Con lo cual, creo yo que el tribunal bien haría, ¿no? Con una medida cautelar, pacificar hasta que se resuelva el conflicto y reenrumbar, ¿no? No será el tribunal, pero por lo menos le corresponde a un tribunal pacificar, racionalizar y ordenar los conflictos, en este caso de competencia, que es, en primer lugar, el exceso de uso de la permanente incapacidad moral, que hay un uso arbitrario de él, un uso desproporcionado y de alguna forma menoscabando la competencia del Poder Ejecutivo para ejercer el gobierno por parte del presidente en la lucha contra la política general y la lucha, en este caso, contra el COVID, ¿no? Que ya está asumida en una forma determinada, ¿no? Que será discutible, pero finalmente están descendiendo también los casos, ¿no? Entonces yo creo que hay necesidad entonces de que el tribunal cumpla un rol moderador entre los poderes, ¿no? Provisional, y luego con la resolución definir cuáles son los alcances que una ley desarrollará más adelante o una reforma a la Constitución, ¿no? En la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional que creó el profesor Valentín Paniagua como presidente, ¿no? En la cual tuve el honor de participar, ahí propusimos que, correcto, si hay una declaratoria de permanente incapacidad moral, permanente incapacidad física y mental, ¿no? Entonces, lo que se planteaba en ese momento era concretamente trayendo el constitucionalismo histórico. Hasta antes 93 decía incapacidad permanente física o mental declarada por el Congreso. El gobierno de Fujimori, la constituyente de 93, le aumenta incapacidad moral permanente, ¿no? Etcétera, ¿no? Física, mental, ¿no? Y en ese sentido se abre al abuso. Entonces, la Comisión de Reforma del año 2000, lo que planteamos es que se declare incapacidad permanente físico-mental, nada más, no moral, declarada por el Congreso previo dictamen médico, incluso con mayor certeza científica, que no es una declaración de que este presidente está loco o este presidente tiene alguna enfermedad, ¿no? Etcétera. Entonces, y esto ha llevado entonces a que no haya habido tampoco por parte del Congreso desde entonces la posibilidad de incorporar esta reforma constitucional o la comisión política que nombró el presidente el año pasado para la reforma, ¿no? Del poder político y electoral para evitar la corrupción. Ellos consideraron, bueno, más fácilmente eliminar, ¿no? El concepto, pero bueno, yo creo que hay que respetar también un poco el contexto histórico y más bien adecuarlo de acuerdo a los estándares de seguridad y predictibilidad, como sería solamente el caso de incapacidad permanente física y mental, que declara el Congreso, claro está, pero con un dictamen médico, ¿no? Los cambios que permite el orden jurídico constitucional están previstos en la Constitución, ¿no? Que pueden ser la reforma constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Digo esto porque el control constitucional que realiza el tribunal es un control abstracto, ¿no? En el sentido de que cuando se da una ley del Congreso y es objeto de impugnación y el tribunal la declara inconstitucional, los que han votado esa ley como constitucional no son pasibles de infracción constitucional, ni son responsables subjetivamente, administrativa, política o penalmente, ¿no? No lo son, ¿no? De modo tal que no hay responsabilidad subjetiva ni objetiva. Habrá una responsabilidad política por la actuación que han realizado y están las elecciones. En el proceso competencial es igual, ¿no? No hay propiamente en el proceso competencial si el tribunal declaraba fundada la medida cautelar o la demanda por el fondo por exceso de abuso de poder y detrimento, ¿no? Las competencias del Poder Ejecutivo en el cargo del presidente, no habría tampoco una responsabilidad, sino meramente objetiva, de cuál es la interpretación adecuada y cuáles son los límites de la interpretación del artículo 113, numeral 2, y sin ningún tipo de... claro, acciones como la del presidente del Congreso de estar merodeando los cuarteles, ¿no? Y queriendo tomar contacto con ellos, ¿no? Porque él asumiría la presidencia y darles tranquilidad o no sé qué, arroparse, ¿no?
en su proceso, claro, eso sí suena a una eventual responsabilidad que de configurarse algunos actos o hechos materiales que sean típicos, ¿no? De algunas infracciones o ilícitos, ¿no? Infracción constitucional es una, ¿no? O un ilícito penal de sedición se ha dicho a lo mejor, pero claro, habrá que ver si ha tenido intencionalidad, el ánimo, ¿no? Eh, o simplemente la impericia, negligencia, ¿no? O temeridad, ¿no? De llevar a cabo ese tipo de comunicaciones, ¿no? Se sigue investigando en todo caso. Entonces no hay responsabilidad, salvo que hubieran cometido actos que la ley sanciona, ya sea a nivel constitucional o legal, como ilícitos, ¿no? Penales, constitucionales o administrativos.